Sean bienvenidos a este video tutorial. Mi nombre es Eseri José Pineda Mezquita y a continuación explicaré de forma breve lo que es el subnetting o subneteo. Empezaré con un ejemplo. Si hemos comprado una dirección IP, probablemente no sea suficiente para satisfacer las necesidades de nuestra red, por lo cual utilizaremos el subneteo como una alternativa a la solución. Como primer punto, debemos tener en cuenta los tipos o clases de IP que existen. Como recordaremos, una IP tiene 4 octetos. Para saber qué clase es una IP, basta con ver en qué rango encaja. Como podemos ver en la imagen, las clases de IP de tipo A entran en el rango de 1 hasta 127, el rango B de 128 a 191, el rango C de 192 a 223, el rango D de 224 a 239 y el rango E entra en un rango de 240 a 255. Es decir, que si solo con que tengamos una dirección de IP y con que miremos con qué número empieza, podemos determinar desde ya qué tipo de IP es. Por ejemplo, si una IP comienza con 240 o con 248, por ejemplo, podemos entonces saber que pertenece a una IP de tipo E. Por default tenemos también las máscaras de red. La clase A contiene un octeto lleno, esto significa 255.000. La clase B contiene 2 octetos llenos, que es el equivalente a 255.000, y la clase C contiene 3 octetos llenos y uno vacío. Esto se representa con 255. Como ejemplo, pues damos aquí unos ejemplos de lo que son las clases de IP A, B y C, y con solo ver el rango, como repetí anteriormente, podemos ver a qué tipo de IP pertenece. Esto va a ser necesario porque vamos a manipular la máscara de red, por lo cual es necesario aprendernos a qué rango pertenece. Esto es un breve resumen en donde pretendemos que tengan una idea de cuántas redes tenemos o cuántos hosts podemos conectar en función de qué tipo de IP es. Por ejemplo, una clase A permite de 16 millones de hosts conectados. También una clase B permite 65.000 hosts conectados. Y la clase C permite 254 hosts conectados. Actualmente, pues, las direcciones de red de clase C son muy frecuentes, por lo cual nos ofrecen una IP con la cual nosotros debemos jugar con ella de manera que podamos expandir nuestra red. ¿Cómo se hace eso? Con el subneteo. Para poder segmentar la red, es decir, es necesario definir una máscara de red de manera que podamos abarcar la cantidad de hosts y subredes que nuestra red necesita. Con solo saber la IP, pues podemos saber también a qué tipo pertenece. Es decir, también si tenemos la IP, podemos saber cuál es la red y cuál es el host. En este caso, pues tenemos una IP 177, sabemos que es una clase B, por lo cual si recordamos la máscara de red de una clase B es 255.255.000, por lo cual lo que está encerrado en el círculo pertenece a la red y lo que está aquí pertenece al host. Significa que podemos tener una serie de combinaciones aquí, con la cual, como mencionábamos, va a darnos una gran cantidad de direcciones IP. Igual forma con la clase A, el rango era de 1 a 127, por lo cual entra en la clase A, y recordamos que la clase A tiene una máscara de red 255.000, por lo cual sabemos que esta es la red y los últimos 3
octetos van a representar a lo que son los hosts. Los hosts pues pueden ser cualquier tipo de máquina conectada, como un teléfono, una cámara IP, un cliente, un servidor, etc. Para saber cuál es la red, la forma matemática de saber cuál es la red, pues se utiliza una operación binaria, un producto binario, una operación lógica AND con la máscara de red y la IP. Entonces se hace esa operación en binario y transformando cada octeto a decimal vamos a tener cuál es la red, en este caso 192.110.0. Como teníamos planeado, aquí tenemos un ejemplo de una dirección IP con una máscara. Debemos notar que la máscara de red es 240, por lo cual vamos a ver ese 240 que representa en binario. Pasando ese 240 a binario podemos ver que son 4 unos y 4 ceros, por lo cual tenemos en un sistema binario tenemos esta dirección IP, tenemos también esta máscara de red, como se conoce el primer octeto lleno, el segundo octeto lleno y el tercer octeto lleno también. El 240 representa 4 unos y 4 ceros, por lo cual aquí tenemos que tenemos 4 unos, 4 ceros, en donde estos 4 unos son los que le presta para poder realizar la segmentación. Esto significa que la red nos va a quedar segmentada en intervalos constantes. 240, ¿cuánto le falta para llegar a 255? La respuesta es obvia, por lo cual tenemos que los saltos de la IP van a ser estos, ya a ser de 0 a 15, tenemos una disponibilidad de 16, de 16 a 31, y así sucesivamente nos vamos a ir hasta que lleguemos al número 255, que es el número máximo que podemos tener. Esto nos da un total, si no estoy mal, de 14 subredes, con lo cual ya podemos entonces utilizar las IPs de los hosts. Por ejemplo, aquí pudiéramos utilizar un host con la dirección IP 192.110.12, y así sucesivamente podemos tener aquí entonces 14